¿Sabrías identificar las diferencias que hay entre el arte urbano y los grafitis? Cuando paseas por la calle y de pronto ves pintada una pared o un inmueble, ¿qué piensas? ¿Se trata de arte urbano, un graffiti, arte, vandalismo? Bueno, lo cierto es que en muchas ocasiones se utiliza un término para dirigirse al otro, y viceversa. Ambos conceptos comparten ciertas características y a la vez se diferencian en otras, pero existen ciertos matices que diferencian un estilo del otro. El graffiti podría categorizarse como vandalismo o garabato cuando es un parche al azar en cualquier pared vieja y sin significado, dice Perace, el cual es un artista de medios mixtos que recientemente ha trabajado para Anthony Joshua, Rag & Bowman y 50 Cent, entre otros. Este término, sin embargo, se popularizó enormemente a partir de su incorporación a la cultura callejera estadounidense, así como a los movimientos más o menos contraculturales del hip hop y distintas tribus urbanas que empleaban este tipo de forma de expresión. Suele decirse que lo que callan los medios lo gritan las paredes, queriendo decir que ante los regímenes represivos que censuran la prensa, el graffiti se impone como vía de protesta. En lo general, existen tres grandes tipos de graffiti, aunque no hay un estudio formal de los mismos ni reglas demasiado estrictas para su elaboración. Empezando por el art graffiti, el cual está asociado a la cultura hip hop de la década de los 70 y los 80 en Estados Unidos. Este tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres en clave denominados tags o etiquetas, además de mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de colores y formas que en ocasiones toma varios días terminar. También está el graffiti público. Estos son como los lemas sociopolíticos que aparecen en las ciudades y reiteran eslóganes o mensajes políticos, más o menos satíricos o groseros generalmente, tratando de dar un mensaje a las masas. También dentro de esta categoría se incluyen los grafitis de protesta o crítica social. Por otro lado, está la trinalia. Se llama así al graffiti poco elaborado, más grosero y por lo general de baja calidad, el cual predomina como en baños públicos, espacios de tránsito, como por ejemplo las puertas de los ascensores, los trenes, etc. Varían desde confesiones de amor, amenaza, denuncia, hasta especies de intento como de poesía o relato. Nada muy desarrollado. El graffiti, en su mayoría, tiene la intención de expresar el descontento social o político, usando este medio como su voz. Aunque no siempre mantiene ese objetivo, también se realizan murales urbanos con el objetivo de crear conciencia sobre un tema en concreto. Estas pintadas callejeras se realizan por lo general sin autorización, aunque no siempre es así, claro. Por el contrario, hay murales y obras realizadas en paredes que sí están planificadas, sí están permitidas y sí se realizan con un objetivo simplemente artístico, considerándose esto como arte urbano. También se pueden diferenciar unos de otros por su aspecto. En el caso de los grafitis, en su gran mayoría se realizan con tipografías muy características y generalmente difíciles de leer. Sin embargo, el arte urbano como tal se caracteriza por ser obras de arte que utilizan a la calle como lienzo. En el fondo, el arte urbano no solo se trata de este tipo de pintura, también incluye en sí los murales, postes, composiciones o cuadros pintados en la vía pública. Al ser murales planificados, aprobados y con intención constructiva, estos terminan aportando belleza a las calles. En el caso de la población chilena, esta tiene diferentes puntos de vista respecto al tema. Su opinión depende de varios factores, como lo puede ser la definición de cada persona de lo que es el arte callejero. El rango etario en muchas ocasiones involucra cierto descontento o aprobación,
entre otros factores. Por lo general, los jóvenes son quienes tienen una visión más artística ante el arte callejero. Ellos lo ven como una forma de expresión, como algún mensaje queriendo ser transmitido y expresado. Asimismo, quienes tienen mayor descontento son los adultos mayores. Pero dentro de las opiniones negativas, también se puede incluir a los dueños de locales, quienes constantemente sufren por estos rayados en sus negocios. Estos, al igual que los adultos mayores, tachan de vandalismo a este tipo de arte callejero. A raíz del estallido social, nacieron muchos movimientos artísticos, donde los grafitis fueron grandes protagonistas a la hora de expresar opiniones políticas y sociales. Estos se lograron apreciar en diferentes partes del territorio nacional, pero tuvo un mayor impacto en la región metropolitana, específicamente en Santiago. Las manifestaciones de opinión en contra del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, se hacían notar. Los manifestantes escribieron frases reclamando en contra del presidente, el sistema político y exigiendo cambios hacia la Constitución. Gracias a esto, el centro de Santiago y varios otros sectores de la capital se llenaron de estas frases y dibujos en forma de protesta por el descontento social. Como grupo, consideramos que esta expresión de arte es igual de valedera que las que se encuentran en exhibiciones o museos, especialmente porque este arte nació en el pueblo y va hacia el pueblo. En estos últimos años, además de fortalecer la identidad social, esta expresión artística ha surgido como una alternativa para rescatar los espacios grises urbanos y conectar con los residentes. Estos tienen la capacidad de tocar las conciencias y exponer más de una forma de pensar sobre los grandes temas sociales, como la política y los medios. Encontramos que este arte es importante, ya que, al plasmar esta visión en un espacio público, se logra enviar un mensaje a la sociedad, lo que lleva a la gente a cuestionarse sobre los temas de actualidad, como también sobre los más influyentes en la historia, como por ejemplo el estallido social, que fue una manera de expresar el descontento social que existe hace años en Chile. Encontramos que hay una gran diferencia entre el arte urbano y el vandalismo. El vandalismo no es arte, realmente, ya que no tiene sentido, no expresa nada, no contiene hermosura alguna. No se intenta transmitir nada realmente, ya sea social o artísticamente. En resumen, se podría decir que por un lado está la protesta y por el otro la conciencia. El graffiti nace como una forma de expresión de protesta o demanda social. No solo es para dejar su firma en un muro, sino que se trata de expresar algún mensaje en concreto o dar a entender algo a la sociedad. Puede ser una forma artística o con el objetivo de reflexión que establece una actitud crítica. Mientras que el arte urbano no tiene por qué ser clandestino, su objetivo es, en el fondo, decorar, dar vista y cultura a las calles de una ciudad. Este puede limitarse a lo estético, pero también puede contar con una intención social o de conciencia. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would. But I legally can't. But I've